Género y generación en las experiencias de ascenso social de personas negras en Bogotá. Este es Omar, nació en Buenaventura, tiene 38 años y tiene un doctorado en informática. Esta es Alicia. Tiene 45 años y nació en Bogotá, donde cursó las carreras de Sociología y Trabajo Social. Ambos viven actualmente en la capital, donde se han establecido de forma permanente. ¿Qué tienen en común Omar y Alicia? ¿Qué nos interesa de ellos en particular? Que ambos se identifican y son identificados como personas negras y hacen parte de lo que podría llamarse la clase media bogotana. Sabemos que la población afrodescendiente en Colombia es uno de los grupos sociales más expuestos a condiciones de pobreza y desplazamiento forzado. De hecho, para 2018 la pobreza multidimensional en la población negra en Colombia era más alta que el promedio nacional. También sabemos que al clasificar las víctimas del conflicto armado según pertenencia identitaria, la población afrocolombiana resulta ser el segundo grupo más afectado. En ese panorama, las historias de Omar y Alicia son casos excepcionales. Por eso quisimos investigar sus trayectorias de movilidad social y entender cómo la raza, el género y la generación influyeron en ellas. Pero, para responder a nuestra pregunta, debemos retroceder algunas generaciones en la historia familiar de nuestros personajes. La generación de los abuelos de Omar y Alicia vivió su juventud en la década de los 30 y 40, momento de rápido crecimiento industrial, primeros gobiernos liberales en casi medio siglo y transformaciones sociales impulsadas por el Estado. La familia de Omar es de Buenaventura y la familia de Alicia es de Quibdó, dos ciudades de la región Pacífico con historias muy distintas. Hablemos primero de los abuelos de nuestros personajes. Los abuelos de Omar trabajaron toda la vida en cultivos de banano en el Urabá y de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Ninguno de ellos accedió a la educación superior. En el caso de Alicia, su abuelo paterno estudió jurisprudencia en la Universidad de Antioquia, mientras que su abuelo materno solo pudo estudiar la primaria y trabajó como obrero de construcción. Y ahora hablemos de las abuelas de Omar y Alicia. De ellas sabemos que ninguna terminó la primaria, pues todas tuvieron que ayudar a criar a sus hermanos menores. Más tarde, trabajaron como mineras, empleadas domésticas, agricultoras y cocineras. Además, realizaban las tareas del hogar y cuidaban de sus hijos, inculcándoles la importancia del estudio. La generación de los abuelos estuvo marcada por fuertes movilizaciones campesinas y obreras, y a la vez por la depresión económica de los años 30, que generó una sensación de fracaso en las élites del país sobre el proyecto de nación que se imaginaban. Las élites adoptaron un discurso sobre mestizaje racial común a muchos países latinoamericanos. Este era un discurso homogeneizante que ponía bajo la misma categoría a todos los grupos étnicos y buscaba dar la imagen de una nación blanqueada. Sin embargo, esa misma idea de mestizaje facilitó el ascenso de algunos miembros de la generación de los abuelos. Cuando avanzamos a la generación de los padres, encontramos una ruptura significativa, reflejada en un mayor ascenso socioeconómico que el de los abuelos. A esta segunda generación le favorecieron las políticas de industrialización del país, de expansión de la educación pública y de reformas sociales, pues gracias a ellas accedieron a beneficios económicos y educativos y sobre todo obtuvieron mayores garantías laborales. Algunos miembros de la segunda generación migraron a ciudades principales y para el grupo de nuestros entrevistados, Bogotá se convirtió en un lugar central a nivel laboral y familiar. Además, llegar a esta ciudad trajo consigo un impacto a nivel identitario, pues fue allí donde algunos se reconocieron por primera vez como negros o negras. Este fue el caso de la familia de Alicia. Su padre pudo ejercer como abogado y su madre se trasladó a Bogotá para trabajar como maestra. Esto brindó al hogar la estabilidad necesaria para que ella y sus hermanos accedieran a la educación superior. En el caso de Omar, sus padres eran trabajadores manuales del puerto de Buenaventura. Decidieron enviar a su hijo a la capital, a la casa de su tío materno, quien había estudiado un posgrado en el exterior y luego se había casado y establecido en Bogotá. El apoyo de ellos, y en especial el de su tía, fue clave para el éxito profesional de Omar. Ellos lo animaron a inscribirse en la universidad y le ofrecieron alojamiento y sostenimiento durante toda la carrera.
Al igual que la mamá de Alicia y la tía de Omar, durante todas las generaciones, las mujeres tuvieron un papel fundamental. Entre las labores de cuidado y las responsabilidades laborales, motivaron a las nuevas generaciones a estudiar carreras profesionales, que fueron el punto de partida para lograr su movilidad socioeconómica. Y finalmente, llegamos a la generación de Omar y Alicia. Ellos pudieron desarrollar sus capacidades profesionales en un contexto de apertura política y de desarrollo económico, que reconoció a las comunidades negras como culturalmente diferentes, mientras profundizaba un modelo de desarrollo económico neoliberal. ¿Pero esto también benefició a la población negra en general? No, desde la puesta en marcha del modelo neoliberal, las condiciones de la población afrocolombiana desmejoraron. Solo muy pocos percibieron los beneficios. Omar y Alicia hacen parte de un grupo de 30 personas de clase media que viven en Bogotá, a los que entrevistamos para entender sus trayectorias de movilidad social. ¿Qué encontramos al analizar las trayectorias de ascenso de estas 30 personas en términos de raza, género y generación? En términos de género, pudimos saber que en el caso de las mujeres predominan las trayectorias reproductivas. Esto quiere decir que el estatus alcanzado por las hijas no difiere mucho del que ya habían alcanzado las generaciones anteriores. En el caso de los hombres, por el contrario, predominan las trayectorias ascendentes, lo que significa que el ascenso de los hijos es mucho mayor al alcanzado por sus padres y abuelos. Esto quiere decir que los hombres tienen mayores posibilidades de movilidad social que las mujeres. Pero hay algo más. Las historias de las personas que hicieron parte de la investigación son casos excepcionales dentro de sus grupos sociales. Sus trayectorias de movilidad social, aunque corresponden a veces a esfuerzos familiares, son de carácter individual en sus resultados. ¿Por qué? Porque las condiciones de la población negra en Colombia no han propiciado que exista un soporte grupal que dé continuidad al proceso de movilidad socioeconómica de personas como Omar y Alicia. Esta cuestión es tan marcada que incluso en un mismo grupo familiar, en una misma generación de hermanos, no todos logran acceder al anhelado ascenso social o a mantenerlo. Si comparamos estas trayectorias con las de gran parte de la población negra en Estados Unidos, encontramos que estas últimas tuvieron un soporte grupal más sólido. Su historia y sus formas de racialización son muy distintas de las nuestras. Allá, la lucha en contra de la discriminación racial ha dado lugar a mecanismos de cooperación y solidaridad en espacios como las instituciones religiosas. En el caso colombiano, ese soporte de grupo es más débil, porque la idea de que todos éramos mestizos impidió hacer proyectos comunitarios percibidos como antinacionales, aunque eso no significa que no haya habido proyectos de solidaridad política y económica en el marco de diversos movimientos sociales. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para la población afrodescendiente en Colombia? Por un lado, que el ascenso socioeconómico de personas como Omar y Alicia no tiene impactos generalizados sobre sus grupos sociales, pero además, a falta de un apoyo grupal, con el paso de las generaciones, las personas como Omar y Alicia suelen tomar diferentes posiciones al insertarse dentro de las clases medias. Algunas se alejan de cualquier hecho que destaque su especificidad racial, como por ejemplo la afiliación a grupos afrocolombianos. Otras suelen afirmar que en el país existe clasismo y no racismo. Entonces, adoptan comportamientos que buscan reflejar una imagen de holgura socioeconómica y valores asociados a la modernidad. Y otras más reivindican expresiones que visibilizan estéticas y prácticas culturales o religiosas vinculadas con la afrocolombianidad y son conscientes de la relación que existe entre racismo, pobreza y desigualdad. Lo que tienen en común estas tres posiciones es que, debido a la ausencia de un soporte grupal, tienden a hacer menos énfasis en los rasgos que los diferencian que en los que los hacen iguales a la clase media bogotana, de la que quieren sentirse parte. A partir de esto, podemos concluir que para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población negra en general y el reconocimiento de sus distintos aportes económicos, sociales y culturales al país, es necesario crear y fortalecer dinámicas colectivas para hacer frente al racismo y a la discriminación racial.
Hoy podemos ir más allá y proponer que la movilidad social sea entendida como un bien común y que se vincule con luchas antirracistas en distintos frentes, de mujeres, hombres, personas LGBT+, intergeneracionales, que socaven la capacidad que tiene el racismo de crear, amplificar y entrelazar desigualdades. Los testimonios y resultados de esta investigación nos dejan una lección más: que en Colombia no es posible entender las desigualdades de clase, raza y género de forma aislada, sino como parte de una matriz de opresión que refuerza y reproduce la marginalidad social de la población afrocolombiana.